¿Están viendo la presentación? Espero que la estén viendo. Sí, señor. Si alguien me dice con la manita, eso, bueno, están viendo la presentación. Y el título es El niño Jesús en el templo. Cuando yo estaba estudiando este tema, las imágenes que aparecían cuando yo buscaba el niño Jesús en el templo, pues aparecían una cantidad de cuenticos para estudios bíblicos, de escuelita bíblica, y como que ninguno de las presentaciones le daba importancia y el significado que este pasaje tiene. Y hoy vamos a ver cuál es el propósito de ese pasaje en las Escrituras, por qué quedó consignado en Lucas y qué nos enseña todo ese pasaje. Entonces, quiero que estén bien atentos porque hay mucho material acá. Vamos a ir a Lucas, como les dije, Lucas capítulo 2. Y vamos a comenzar donde dejamos tal vez la vez pasada. Desde el versículo 21, no voy a leer todo el pasaje, pero ustedes se pueden dar cuenta en Lucas capítulo 2, versículo 21, que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, nos va a comenzar a relatar qué sucedió, qué pasó, en dónde estaban ellos, dónde estaban José, María, el niño, y qué cosas sucedieron en ese tiempo. Nos dice que cumplidos los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces, esta circuncisión debió haber sucedido en Belén, donde ellos estaban. Seguramente ahí en la casa, porque ellos ya no están ahí en el pesebre, sino han pasado ya a la parte de la casa. Y allí llegó los que se encargaban de hacer las circuncisiones al pueblo. Era algo muy normal, era algo muy, muy común. Y había mucha gente que se especializaba en hacer las circuncisiones de los bebés. Entonces debieron haberle hecho esto en una ceremonia que fue muy posiblemente en la casa, de todas maneras en Belén. ¿Y por qué sabemos que en Belén? Porque María todavía no podía ir al templo, todavía no podía porque habían unas leyes, habían unos ritos que ella no podía ir al templo, tenía que guardar cierto tiempo de su purificación. Y eso es lo que dice el versículo 22. Dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Y lo que nos dice el Levítico es que en el caso del nacimiento de un varón eran 40 días. 40 días. Ella no podía ir al templo en ese tiempo. ¿Por qué exactamente? Es otro tema. Pero ella no podía presentarse todavía al templo. Estuvo 40 días en Belén, en su casa, descansando, después también de la circuncisión del niño. Pero cuando pasaron, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación. Es decir, cuando pasaron esos 40 días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, entonces fueron a Jerusalén. Ahí sí, fueron a Jerusalén. ¿A dónde? Al templo, en algún lugar del templo, dice. Y se cumplieron esos días, fueron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces era un rito de dedicación del niño. Lo dedicaron, por eso también en la iglesia hacemos ese momento de dedicación de los niños, de los bebés. Aquí sucedía, después de 40 días lo dedicaron a Dios, era santo, era el primogénito. Y nos dice que ellos llevaron unas ofrendas que la gente que tenía los medios ofrecía un corderito, pero los que no, entonces habían maneras, una palomita, una tórtola se ofrecía. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomitos, 2 palominos. Y luego nos cuenta la historia de Simeón, un hombre
adulto que da testimonio. ¿Y cuál es el testimonio de Simeón? ¿Cuál es el centro del testimonio de Simeón? De Simeón, que el Espíritu Santo le había dicho que él iba a ver al Salvador. El Espíritu Santo le había dicho, tú vas a ver al Salvador. Y este hombre estaba asombrado cuando llegó cosas del Espíritu Santo. Él hizo esta cita al Espíritu Santo y Simeón estaba en el templo, vio al niño y él dijo, Señor, qué fantástico, he visto tu salvación. Era el tema central del encuentro de Simeón con el niño, es, he visto tu salvación. Y también allí estaba la profetisa Ana, una mujer muy anciana, seguramente de más de 100 años, y ella también hablaba del niño a los que esperaban la redención, la salvación. Entonces, ambos, tanto Simeón como la profetisa Ana, hablan de que Cristo es el Salvador. Y estas cosas, dice que siempre María las ponía en su corazón y no decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que están diciendo estas personas? El versículo 33 dice así, Lucas 2:33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Ellos no podían comprender todavía la plenitud de quién era Jesús. Incluso María, a pesar de todas las cosas, de la revelación del ángel, de todas las cosas que habían pasado, decían, ¿qué ser es este? ¿Quién es este ser tan extraordinario del que se dicen estas cosas tan increíbles? Y luego en el versículo 39 nos dice que después de todo esto que pasó en el templo, ellos regresaron, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea. Volvieron a Galilea. Y aquí entonces Lucas no cuenta toda la historia que sí nos cuenta Mateo de los magos, el sermón de la vez pasada. En algún momento de estos vinieron los magos y se presentaron a Jesús y le rendieron homenaje. Pero Lucas se salta esa parte y de una vez cuenta la historia, de una vez que ellos se fueron a Galilea. Seguramente después de haber estado en el templo, volvieron a Belén, recogieron sus cosas y se fueron para Galilea y llegaron a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahora nos cuenta algo muy importante. Nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Nos dice que el niño creció como un niño común y corriente, pero Dios estaba con él. Ese niño se llenaba de sabiduría, es decir, que de alguna manera, ya sean los padres, seguramente María, seguramente su papá José también le enseñaban cómo era la responsabilidad de los padres, enseñarle las escrituras a sus hijos y explicarle las cosas. Ellos le enseñaban y Cristo crecía como cualquier ser humano, pero tenía la gracia de Dios sobre él. Y no nos dice que Cristo hubiera estado, como se dice por ahí, en algún lugar especial, extraordinario, hubiera hecho algún viaje especial a algún lugar a recibir sabiduría distinta. No, Cristo no recibió sabiduría del mundo, Cristo no creció entre los sabios de este mundo, no. Algunos dicen, no, es que Cristo estuvo en la India y estuvo recibiendo cantidad de sabiduría oculta y secretos del mundo. No, Cristo recibió la sabiduría de la ley, la sabiduría que Dios reveló en las escrituras. Y dice que creció como un niño común y corriente, pero la gracia de Dios estaba con él. Y ahora sí viene esta parte tan importante que quiero que veamos, esta parte tan importante que es el relato del Señor Cristo ya cuando tiene unos 12 años y vienen a Jerusalén cada año. Eso es lo que nos va a decir acá. ¿Qué era lo que hacían? ¿Cómo fue esa familia?
Pues era una familia muy obediente a la ley, era una familia naturalmente convertida, llena de esperanza en Dios, llena de esperanza. Ellos esperaban también un Mesías, pero no como iba a ser, sino ellos esperaban otras cosas. El asunto es que, pongámosle cuidado al versículo 41, ustedes tienen la Biblia abierta, Lucas 2:41, estamos leyendo juntos todos estos pasajes. Ustedes pueden leer otros pasajes adicionales para que hagan sus comentarios, tomen notas de lo que vean. Dice el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y entonces aquí el tema, ¿cuál es? La fiesta de la Pascua. Ahora, yo quiero hablar un poquito por el tema de la Pascua, porque la Pascua ya lo hemos oído muchas veces, pero quiero hoy otra vez recalcarlo. La fiesta de la Pascua era un periodo de tiempo, no era solamente un día. Se le llamaba la Pascua a la cena de la Pascua y a los panes sin levadura. Eran una festividad de alrededor de 9 días, 8, 9 días, que todavía los judíos lo celebran en nuestros días. Los judíos celebran eso sin el entendimiento de que Cristo es el Señor, pero celebran todavía la Pascua. La Pascua, entonces, cualquiera de estos días se podía llamar la Pascua. La cena de la Pascua es lo que hoy entendemos la reunión de Jesús con sus discípulos a tomar la cena de la Pascua. La cena de la Pascua fue instituida en el Antiguo Testamento, capítulo 12 de Éxodo, cuando Dios le dio la salida a Israel, le dio la libertad a Israel del pueblo de Egipto, los sacó de la esclavitud. La Pascua para los judíos era un tiempo de mucha celebración. Era una fiesta, era alegría, era gozo. La fiesta de la Pascua era como el 4 de julio para los norteamericanos, como el 20 de julio para nosotros, la fiesta de la independencia, la fiesta del comienzo de la nación, la fundación de la nación israelita, la Pascua. Y entonces había mucha celebración y habían ritos que se cumplían y se hacían y la gente viajaba, muchos judíos viajaban y por eso tengo esa imagen ahí, la gente llegando a Jerusalén desde muy, muy lejos. Venían muchas veces a muchas personas porque habían 3 fiestas importantes cada año que eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y la gente viajaba a Jerusalén esos días, pero la Pascua era un tiempo muy importante, era la celebración de la identidad del pueblo de Israel con su Dios que les daba libertad. Y ellos celebraban el tiempo de la libertad cuando salieron de Egipto. Imagínense, estamos en el tiempo de Jesús, han pasado alrededor de 1500 años y ellos están celebrando todavía esa libertad que lograron allá en Egipto. Pero más que eso, la Pascua también miraba siempre al tiempo en que ellos no estarían sirviendo a nadie, sino que ellos serían señores sobre todas las naciones. Imagínense, Israel soñaba con ser un imperio por encima de todos los imperios. Ellos, la Pascua todavía miraba a la independencia de Roma, a librarse de todo yugo, de toda opresión gentil. La Pascua era una celebración del pasado y del futuro, miraba hacia el futuro, hacia la libertad. Y entonces era una celebración muy importante y tenía muchos ritos, muchos ritos. La gente viajaba en caravanas. Imagínense, se reunían varias familias desde los pueblos distintos donde estuvieran, lugares muy diversos donde estuvieran. Los judíos estaban dispersos en muchas partes del mundo y entonces se venían en caravanas para protegerse de todo tipo de peligros. Se venían en caravanas, muchos viajaban en familias, en grupos y venían, hacían planes con días de anticipación para llegar a Jerusalén por lo menos 2 días antes de la cena de la Pascua.
Y en el templo había muchísima actividad y se estaban escogiendo los corderos. Había mucho trabajo, muchas cosas, porque iban a haber miles de personas pasando por el templo, llevando el corderito para ir a sacrificarlo, cada uno en su casa, a comer el cordero de la Pascua. Era algo increíble. Eran toda esta actividad, y entonces se tenía la cena de la Pascua. Luego todos los días habían reuniones, festividades, festejos en el templo. El primer día de los panes sin levadura era festivo, era una fiesta, era un sábado anual. Un sábado significa reposo. Y entonces ese sábado, el primer día de los días de los panes sin levadura, y luego el séptimo día de los panes sin levadura, también era un día santo. Habían 2 días santos de gran significado, de gran celebración. Y toda Jerusalén era una fiesta, era una alegría, era mucho bullicio. Miles de personas en Jerusalén. Se celebraba la salida de la esclavitud y la completa liberación. Con los panes sin levadura se celebraba que habían salido completamente de Egipto para nunca más volver, y se soñaba con ser libres de todo opresor. Se anunciaba la esperanza del Mesías, que una vez iba a volver. Se anunciaba que él iba a volver. Y en la Pascua habían varios ritos, y entre los ritos que todavía se practican entre los judíos, es que los niños participaban activamente de la Pascua, y los niños en la Pascua tenían que hacer ciertas preguntas que todavía los judíos la hacen. Le dan una especial espacio para que los niños hagan estas preguntas. La pregunta de los niños es: papá, ¿en qué difiere esta noche a todas las demás noches del año? Cuando ellos están celebrando la Pascua, los niños preguntan: papá, ¿en qué se diferencia esta noche de todas las demás noches del año? Y entonces el papá debe decir que esa es la única fiesta que es nocturna. La cena es una fiesta de una celebración, una comida que es nocturna. Y él dice: porque en esta noche Dios nos dio libertad. Dios nos sacó de la esclavitud. Y luego el niño tiene que preguntar por cada una de las cosas que están en el plato de comida. ¿Qué significa el hueso del cordero? ¿Qué significa las hierbas amargas? ¿Qué significa el pan sin levadura? Y el papá tiene que ir dando respuesta al niño sobre lo que significan esos elementos del plato de la cena de la Pascua. Así que los niños tienen una participación muy importante en la Pascua. Y eso pues nosotros a veces no lo entendemos mucho, pero era una tradición de los judíos. Los judíos tenían esto porque querían pasarle todo su conocimiento a la nueva generación, a los niños, a los que venían ahí detrás de ellos, y educar a los niños en el tema de su religión, de su esperanza. Los niños participaban activamente en la Pascua. Así que aquí entonces el relato, volvamos otra vez a Lucas capítulo 2, nos dice, vamos a leer, dice: al regresar ellos, voy a leer otra vez el versículo 41, dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y dice, una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando tuvo 12 años era importante porque era entrar, a los 12 años entraba a la vida de ser adulto también. Pasaba de niño a adulto. Y dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cómo es posible que esto pase? Porque otra vez viajaban en caravanas, y entonces todas las familias se ponían de acuerdo para el regreso,
y todos, se supone que todos iban en la caravana, todas las familias estaban devolviendo, todos los de Nazaret, todos los de Galilea estaban en esta caravana y se supone que el niño estaba en alguna parte. Y María creía que estaba con José, José creía que estaba con María y bueno, se devolvieron. Pero el asunto es que se dieron cuenta con el tiempo que Jesús no estaba en la caravana. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiero entonces que ustedes se enfoquen en lo siguiente. Miren lo que estaba haciendo Jesús. Les oía, la importancia de prestar atención, porque hay personas que no prestan atención, la importancia de hacer preguntas apropiadas y la importancia de dar respuestas apropiadas. Entonces, miren lo que Cristo está haciendo. 3 cosas: oyendo, preguntando y respondiendo. Hay momentos para oír, hay momentos para preguntar y hay momentos para responder. Y el Señor Jesucristo estaba en esa reunión allí con estas personas, se había quedado porque ese era un ejercicio, digamos que normal, que sucedía, que muchos entraban al templo a hablar con los sacerdotes y a preguntar cosas, pero en el caso de Jesús, la gente estaba maravillada, los sacerdotes estaban maravillados con la claridad que Jesús tenía, naturalmente, que sí así era. Y cuando le vieron, los padres lo encuentran en el templo, y cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Estaban angustiados porque no lo encontraban. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en este punto. Quiero que nos enfoquemos, que pensemos, por favor, pensemos en este punto, lo que Cristo va a decir, y meditemos en este punto y le digamos: Señor, háblame, revélame qué quiere decir esto. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre? Ahora estaba ahí José. José estaba ahí. Y María le había dicho a Jesús: tu Padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesucristo les dice: yo estoy con mi Padre. ¿Se dan cuenta? Dicen: no, yo no estoy perdido. Tal vez ustedes son los que están perdidos. Tal vez ustedes no son los que comprenden. Yo estoy donde debo estar. Y estoy con mi Padre. Así que ellos pues María quedó asombrada con la respuesta, porque Cristo le está diciendo algo impresionante. Cristo le está diciendo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús entendía quién era Él. Jesús entendía quién era Él. Jesucristo entendía que Él era el Salvador. Ya lo entendía en ese momento. Yo no sé si ustedes van a comprender lo que les estoy diciendo. Jesucristo a esa edad ya entendía quién era. Él era el Salvador. Él era el Dios en la carne. Él sabía eso. Y no se asombren de lo que les digo, pero lo vamos a ir comprendiendo en el tema de hoy. Él sabía que Él era el Dios en la carne. Y Él, en el versículo 49, dice que por esa comprensión Él necesitaba estar en los negocios del Padre. ¿Cuáles eran los negocios del Padre? ¿Cuál era el negocio del Padre? ¿Cuál era? Más adelante, Lucas nos va a decir a qué vino Jesús.
Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los negocios del Padre eran buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús, Cristo, el niño Jesús, a los 12 años, entendía que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él lo entendía, Él lo comprendía y Él estaba en los negocios del Padre. Ya tenía esa claridad. Ahora, José y María no lo comprendían, no entendían quién era Jesús, no lo podían ver con claridad. Y por eso dice en el versículo 50, capítulo 2, 50, dice, mas ellos no entendieron las palabras de Jesús. No podían comprenderlo, no podían entender. Y Jesucristo no se va a poner a decir, Jesucristo no hace, digamos, un espectáculo diciendo, es que yo soy Dios, comprendan que yo soy Dios, yo estoy aquí en el templo porque yo soy Dios. No, Jesucristo no hace eso. Jesucristo no hace un show especial para decir que Él es Dios, no, porque Él sabía que todo tenía su momento, todo tenía su tiempo. Todo tenía su tiempo, ellos no iban a comprender cosas, sus padres no estaban comprendiendo cosas, pero Cristo sí las comprendía, Él sabía que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también sabemos por muchas otras escrituras, una de esas escrituras es Juan 17, donde dice, Señor, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo sabía quién era Él. Él tenía claridad de quién era y él en otras ocasiones dijo, antes de Abraham yo soy. Muchas otras escrituras en las que Cristo sabe quién es Él. Pero aquí es donde viene la parte importante. Pero sigamos viendo este tema de que Cristo entendió la misión que tenía. Dice que María, versículo 51, guardaba todo esto en su corazón, como diciendo, ¿quién es este niño? Siempre preguntándose, ¿quién es este niño? Ella llegó a comprenderlo más tarde, pero en ese momento ella se preguntaba, ¿quién es este niño? Ahora, Cristo tenía esa misión clara y él dice, por ejemplo, en el capítulo 4 de Lucas, vamos a ver sobre todo Lucas, capítulo 4:43, es necesario, Cristo decía ya con claridad, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cristo sabía a qué había sido enviado. Cristo sabía que Él era el Hijo de Dios enviado para buscar y salvar. Y luego en el capítulo 9, versículo 18, Pedro confiesa quién es Jesús cuando Cristo pregunta a ustedes qué piensan, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, el enviado de Dios. Y el versículo 21 del capítulo 9 dice, pero Cristo les mandó que a nadie lo dijeran. Les encargó rigurosamente y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Cristo sabía quién era, pero no quiso revelar cosas fuera de tiempo. Él escogió guardar en sí lo que él sabía y revelarlo solo a su tiempo. Él sabía que Él era Dios, Él sabía que había venido a buscar y a salvar al mundo, Él tenía una misión muy clara que estaba llevando a cabo y todo lo comprendió desde muy niño. Aquí en el templo lo deja ver. Mi Padre dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Desde los 12 años el Señor Jesucristo escogió. Ahora, nos vamos dando cuenta aquí que este pasaje, Lucas, todo este pasaje, Lucas nos está diciendo, nos está enseñando algo supremamente importante. Lucas nos está diciendo que el Señor Jesucristo comprendió que Él era plenamente Dios, pero que tenía que vivir como plenamente hombre.
Óiganme bien lo que acabo de decir. El Señor Jesucristo comprendió que Él era plenamente Dios, pero que Él tenía que vivir como plenamente hombre. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice aquí, lo primero es esa pregunta, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos, Jesús descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que Jesucristo entendió su misión y quién era Él, pero se puso sujeto a las condiciones de su humanidad. El pasaje, todo este pasaje de Lucas 2 está hablando de que Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre, y Cristo lo entendió. El Señor Jesucristo entendió que Él, lo que explica después el apóstol Pablo en Filipenses, donde dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, aunque Él era Dios. Él no jugó la carta de Dios para pasar por las cosas y las pruebas y las dificultades, sino que se despojó, sin dejar de ser Dios de alguna manera increíble, se despojó y vivió como hombre y trajo salvación como hombre, y como hombre nos representó a la humanidad. Como hombre nos representó a nosotros, vivió como nosotros, pasó las angustias, las dificultades, las pruebas de los hombres. Cristo, siendo Dios, escogió ser plenamente hombre. Y por eso dice ahí, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Eso es algo muy hermoso. Lo que dice acá es que el Señor Jesucristo se sometió a la condición humana, a ser un hijo obediente, a vivir como un ser humano, como vivían todos los demás seres humanos. Seguramente a compartir el trabajo de su papá, seguramente a hacer las cosas que los jóvenes hacían, sin pecar nunca, pero fue probado en todo. Tuvo tentaciones como nosotros, tuvo momentos de tentación, de debilidad, tuvo hambre, sed, necesitó dormir. Cristo escogió ser plenamente hombre y participar con los hombres de nuestro sufrimiento a causa del pecado, aunque Él no pecó. Jesucristo nos comprende completamente. Cuando Él se machucaba le dolía el dedo. Cuando Él se cortaba le salía sangre. Todo lo que nosotros participamos, Él también participó. Así que por eso dice las Escrituras, Filipenses 2 es ese capítulo lindo donde habla de cómo Cristo se despojó y vino a ser plenamente hombre. Y quisiera que me acompañaran a Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreos 2, nos salimos un poquito de Lucas, pero Hebreos 2 dice que Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él como hombre, Él en su condición de hombre, participando de carne y sangre, venció a Satanás. Y la manera como lo venció fue con su absoluta dependencia como hombre, dependiendo enteramente del Padre. No jugó su carta divina. Venció como hombre, con la ayuda de Dios, en el poder del Espíritu.
Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esa servidumbre. Cristo en la cruz, como hombre, nos representó y venció a Satanás, que había introducido la muerte al mundo, al vencer en el Edén a Adán y Eva y engañarlos, habían metido la muerte al mundo. Cristo como hombre ahora viene en representación del ser humano y vence a Satanás, haciendo lo que Adán y Eva no hicieron, depender enteramente del Padre. Dice el versículo 16, Hebreos 2, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo se hizo hombre para expiar los pecados nuestros, representarnos ante el Padre, representar toda la humanidad. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoce toda nuestra condición, toda nuestra condición. Y ahora, para volver a Lucas, vamos a ese momento de la cruz. Porque en el momento de la cruz, Él nos refleja en todo lo que somos nosotros, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras lágrimas, nuestros miedos. Cristo pasó por toda esta situación. Dice en Lucas 22, 44, que cuando Cristo estaba en agonía, era su sudor como grandes gotas de sangre. El Señor Jesucristo sabe cuál es la agonía de tener al frente todas las circunstancias de la muerte. Y hermanos, en estos días le conté yo a Paulinita que el jueves en la noche, de un momento a otro, como a las 2 de la mañana, debido a las noticias que estamos oyendo de personas que no pueden respirar, que los tienen que poner en un respirador, que eso es terriblemente angustioso. Y yo les he contado a ustedes que yo de muy niño, yo sufrí una fiebre tan tenaz que yo sentía que todo se me venía encima y no me dejaba respirar. Y yo soy alérgico a los lugares donde hay mucha gente, yo soy alérgico a los ascensores llenos, a donde hay muchas personas, a reuniones de miles. Yo no voy a ninguna reunión de estadios donde hay miles de personas, donde yo me pueda sentir asfixiado. No me gustan los buses llenos, no me gusta sentirme en un lugar donde yo casi no puedo respirar. Me da angustia porque tengo ese recuerdo de niño. A mí me da angustia no poder respirar. Y entonces el jueves en la noche, como a las 2 de la mañana, yo sentí lo angustioso que es no poder respirar. Y me levanté y le dije, Señor, qué angustia no poder respirar. Y estaba conmovido por tantas personas que en estos días no pueden respirar, que no les llega el oxígeno a los pulmones. Y tuve esa angustia. Y de pronto dije, el Señor Jesucristo tuvo esta situación. Cuando Él estaba en la cruz, ustedes saben, y nos lo han explicado muchas veces, en la cruz se descolgaba totalmente la persona y no podía respirar. Cristo sabe lo que es no poder respirar. Y cada vez que Él quería respirar, tenía que hacer un esfuerzo en sus manos, en donde tenía los clavos pegados ahí, traspasados allí en las muñecas, y él tenía que hacer esfuerzos increíbles para subirse un poquito y poder respirar. Jesucristo sabe lo que es no poder respirar. Por eso la cruz era era una tortura tan impresionante, porque había tantos elementos
El Señor Jesucristo había sido latigado, había sido golpeado, le habían puesto una corona de espinas que le hacía que brotara sangre de la cabeza, todo el cuerpo estaba botando sangre, y en esa debilidad tuvo que llevar la cruz y luego soportar los clavos en las muñecas de las manos, y luego en la cruz pasar esa angustia y esa agonía de no poder respirar. Y entonces yo le dije: Señor, tú comprendes a todos los que en estos días no pueden respirar. Tú sabes, tú estás con ellos, tú los comprendes, tú pasaste por estas circunstancias de no poder respirar. Y sentí que Dios me hablaba a mí, como diciéndome: Héctor, cuando tú no puedas respirar, recuerda que yo estuve en esa situación. Yo no he pasado por cosas que sean nuevas para ti. Las cosas que tú puedas pasar, yo ya las viví. El Señor Jesucristo vivió por nosotros los dolores de la muerte. Cristo se identifica con nosotros. Cristo sabe de nuestra situación y de nuestro dolor. Así que por eso este pasaje es tan importante, en conclusión de este pasaje es tan importante, porque el Señor Jesucristo en el templo, a su temprana edad, un niño comprende quién es Él. Él es Dios, pero hizo a un lado, no que dejara de ser Dios, no, sino que de alguna manera extraordinaria hizo a un lado todos esos poderes que Él tenía y vivió como hombre, sufrió como hombre para representarnos. Él conoce toda nuestra situación y Él nos redimió de todo este dolor, de todo sufrimiento, de toda agonía, de todo dolor. Así que ese es el tema de hoy, hermanos. Cristo, el niño Jesús, en el templo habla de la plenitud divina de Cristo y de la plenitud humana de Cristo y cómo nos representó y cómo es anunciado desde ese momento quién era Jesús. Señor, te damos gracias por este tema, te doy gracias por este pasaje tan impresionante de Lucas capítulo 2, donde el Señor Jesús dice que Él comprendió y sin embargo se sujetó a sus padres y vivió sujeto a sus padres hasta que llegó el tiempo de tu ministerio, hasta que llegó el tiempo. Tú eres un Dios de orden, un Dios de tiempos, un Dios de cosas que se van revelando a su tiempo, pero tú conocías todo, Señor. Y así hoy nosotros, Señor, no comprendemos cosas y no entendemos por qué tenemos que sufrir y pasar todo lo que está pasando, pero tú eres un Dios de tiempos y todo esto va a pasar y llegará el tiempo en que tú, Señor, nos librarás a todos los seres humanos de estas circunstancias de muerte, porque tú venciste en la cruz. Mientras tanto, todos nosotros padecemos cosas, sufrimos cosas, nada distinto a lo que tú ya sufriste. Damos gracias a ti, Señor Jesús. Te pido que tú fortalezcas a todos mis hermanos en estos tiempos de angustia, a todos los que están pasando por dificultades y angustias, que recuerden que el Señor Jesús nos comprende enteramente y que Él sabe de toda esta situación, y que cuando estemos en angustias no perdamos la fe. El Señor Jesús pasó por allí. Tú, Señor Jesús, pasaste y nos entiendes plenamente. Te doy gracias por mis hermanos y por este tiempo, por este momento, en tu nombre, Señor Jesús, al Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.